Hola, ¿qué tal? En la siguiente presentación les voy a mostrar algunos conceptos básicos de reacciones redox. Son conceptos que ustedes ya han visto en años anteriores, pero creo que les puede ser de utilidad recordarlos, ¿de acuerdo? Vamos a ver tanto conceptos de reacciones de oxidación y de reducción, potenciales de reducción, balanceo y diagramas de Latimer. Sin más preámbulos, pasamos pues al contenido de esta presentación. La reacción redox se puede definir como una reacción que involucra reacciones de intercambio de electrones entre especies. En esta reacción un átomo gana electrones, en lo que se denomina una reacción de reducción, y en ella el estado de oxidación de ese átomo disminuye. En cambio, también dentro de esta misma reacción se produce una hemireacción que se denomina deoxidación, en la cual un átomo pierde algunos de sus electrones y por lo tanto su estado de oxidación aumenta. Aquí en este gráfico podemos ver cómo sería conceptualmente. Tengan en cuenta que una reacción, una de estas reacciones de reducción no puede tener lugar sin una reacción de oxidación al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre va a estar acoplada una con la otra. Un átomo va a perder un electrón y otro átomo va a ganarlo. Así, por ejemplo, podemos tener reacciones en fase gaseosa. Aquí particularmente se presenta reacción del NO, del monóxido de nitrógeno, para dar dióxido de nitrógeno, en donde el nitrógeno es el que pasa de un estado de oxidación 2+ a un estado de oxidación 4+. Por lo tanto, sufre una reacción de oxidación, pierde 2 electrones y es el oxígeno, en este caso, el que la acepta. En este caso, el oxígeno pasa de estado de oxidación 0 a un estado de oxidación con 2 cargas negativas. Otro ejemplo sería, aquí tendríamos una reacción en fase acuosa, en solución, donde el hierro 3 sufre una reducción a hierro 2 y el cromo 2 sufre una oxidación a cromo 3. ¿De acuerdo? Fíjense cómo los electrones que gana uno es el que gana el otro. Aquí tenemos, por último, un ejemplo un poquito más extraño, que sería una reacción en fase sólida y que se relaciona con las baterías recargables. Esto sería cada uno de los electrodos de los polos donde se produciría el intercambio de electrones y que hacen funcionar a nuestros móviles, por ejemplo. En uno de ellos se produce una oxidación. Aquí tenemos un sólido que tiene incluido el litio. Este litio nunca cambia de estado de oxidación, sino que pasa de un sólido al otro. De un sólido al otro. ¿De acuerdo? Entonces, al pasar este litio, el cobalto sufre una oxidación de estado de oxidación +3 a +4 y el litio y el carbono, por el contrario, pasaría formalmente, si bien esa carga puede estar repartida en la lámina de grafito, supongo que en este caso, el carbono es el que pasaría de estado de oxidación 0 a estado de oxidación -1. Bueno, entonces cada reacción redox se puede describir como dos semireacciones, ¿de acuerdo? Una de oxidación y una de reducción. Así, esta reacción redox que tenemos aquí, en la que el zinc pasa a zinc 2+ y el protón pasa a hidrógeno, se podría describir como dos hemireacciones. Una hemireacción de reducción, que es la misma que está planteada, fíjense, el protón pasa a hidrógeno y toma más bien 2 electrones, y después una segunda hemireacción de oxidación, que fíjense que formalmente nosotros la expresamos como una hemireacción de reducción, pero le cambiamos el signo. De esta forma, al cambiarle el signo, es que nosotros pasamos de una reacción de reducción a una de oxidación, y así de una de reducción a una de oxidación. De esta forma el zinc va acá y el zinc con 2 cargas positivas va acá, ¿de acuerdo? Una cuestión muy importante y con la que suelen tener problemas es cómo balancear estas reacciones redox, ¿de acuerdo? La forma que se suele hacer es balanceando las hemireacciones por separado, ¿de acuerdo? Y después balancear los electrones. Pero vamos a verlo paso por paso, poniendo como ejemplo el balanceo de la reacción de oxidación del hierro 2+
por el permanganato, ¿de acuerdo? El hierro va a pasar a hierro 3 más y el permanganato va a pasar a un estado de oxidación inferior a manganeso 2 más. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que ver cuál es el medio en el que estamos trabajando. Las especies que van a estar en medio ácido y medio básico van a ser distintas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien cuando vayan a explorar una reacción redox o vayan a utilizar una reacción redox, cuál es el medio en el que se está produciendo. Eso es lo primero que tienen que ver. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es balancear los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno, ¿de acuerdo? Antes teníamos un ejemplo en el que, por ejemplo, teníamos protones y la molécula de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces necesitábamos 2 protones para formar una molécula de hidrógeno. O teníamos que poner, si teníamos un protón, que entonces lo que producíamos era media molécula de hidrógeno, ¿de acuerdo? En este caso, ambas de mis reacciones están balanceadas directamente en sus elementos que no son ni oxígeno ni hidrógeno, porque en manganeso tenemos manganeso al inicio y uno al final, y el hierro ocurre lo mismo. Lo segundo que tenemos que hacer es balancear los átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno se balancean añadiendo moléculas de agua donde sea necesario en caso de que estemos en medio ácido. Fíjense, nosotros, en el caso del permanganato, en el caso del hierro no hace falta porque no hay oxígeno envuelto, tenemos 4 oxígenos en el anión permanganato. Y después, cuando pasamos al estado de oxidación 2, ya no tenemos esos oxígenos hay que balancearlos, lo hacemos mediante moléculas de agua. Lo mismo vamos a hacer en medio básico, solo que en vez de utilizar moléculas de agua, vamos a utilizar aniones hidroxilo. Necesitamos 4 oxígenos, añadimos 4 hidróxido. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es balancear los átomos de hidrógeno. En medio ácido esto es bastante simple, ya que solamente tenemos que poner el número de protones que corresponden a las moléculas de agua. En medio ácido tenemos disponibles protones, entonces ponemos protones y el cálculo es bastante simple porque simplemente tenemos que ver el número de hidrógenos que provienen de las moléculas de agua. En medio básico es un poquito más complicado. La regla más simple sería, nosotros hemos visto antes que para balancear los oxígenos del permanganato necesitamos 4 hidroxilos, ¿de acuerdo? Eso en principio lo vamos a balancear, y ya van a ver por qué, con 4 moléculas de agua, es decir, el mismo número de hidroxilos son las que utilizamos para balancear las moléculas de agua. Ahora, fíjense que entonces ya no nos balancea el número de hidroxilos con la molécula de agua. Tenemos, por ejemplo, 8 hidrógenos y solamente tenemos 4 hidrógenos aquí, y tenemos 4 más 4, 8 oxígenos, y tenemos solamente 4 oxígenos aquí. Entonces, esto se soluciona fácilmente volviendo a corregir las moléculas de agua, de hidroxilo. Como necesitamos 8 oxígenos y 8 hidrógenos, la cantidad de hidroxilo sería 8. ¿De acuerdo? Veamos. El siguiente paso, por último, sería balancear la carga con los electrones. Fíjense, ¿por qué nosotros ponemos aquí 5 electrones? Porque realmente en la parte de la izquierda nosotros tenemos una carga negativa por el permanganato y 8 cargas positivas por los protones. ¿De acuerdo? Esto es medio ácido, ¿de acuerdo? Vamos a seguir ya solamente con medio ácido, sería este de acá. Tenemos 7 cargas positivas y aquí por el contrario tenemos solamente 2 cargas positivas. La forma de contrarrestar que aquí haya 7 cargas positivas es poner 5 electrones. De esta forma 7 cargas positivas más 5 cargas negativas son 2 cargas positivas que se compensan con las 2 cargas positivas del otro lado. ¿De acuerdo? Último paso. Hay que balancear los electrones de las dos hemireacciones, es decir, como hemos dicho antes, los electrones que salen de la reacción de reducción, que se toman más bien de la reacción de reducción, son los que salen de la reacción de oxidación. Veamos acá. La hemireacción de permanganato produce 5 electrones.
En cambio, la de el hierro toma solamente un electrón. Luego, esta reacción se debe multiplicar por 5 para que los electrones que se producen en la reacción de oxidación sean los que se toman en la reacción de la hemireacción de reducción.